Ya. Muy bien, entonces, señores, muy buenas noches. Les decía que me gustaría un poco conocerlos brevemente, sus intereses, sus áreas, si han tenido alguna experiencia previa a esta formación, porque, bueno, sí, reconozco algunos alumnos que han estado en las anteriores clases, pero quiero saber quiénes son los nuevos en todo caso, porque creo que la mayoría ya los conozco. Bueno, a ver, Julio Hola, Córdoba, ¿cómo estás? hola Paul. Soy Julio Córdoba, soy educador y pues la expectativa es conocer este curso nuevo para mí. Algo me comentó Laurita, pero igual con toda la expectativa de conocer, aprender y, como dice, el cielo es el límite hasta donde me lleve. Y sobre todo, pues, pensando en uno y pensando en, como educador, en este caso, alumnos, profesores, que pueda hacer algo por ellos, ¿no? Gracias. Ah, excelente, gracias, Julio. ¿Quién más? A ver, Silvia. Hola, ¿cómo estás, Paul? Buenas noches. Buenas Sí, noches, Silvia. yo también soy nueva y soy licenciada en administración. Esto es algo totalmente nuevo para mí, ¿no? Yo trabajo en una empresa minera en el área de gestión humana, en el área de administración de personal, así que con todas las ganas de aprender algo nuevo para también poder ayudar a los que necesiten, ¿no? Así como yo sé que también lo necesito. Excelente, gracias. ¿Quién más está por ahí? A ver, Mariela. Eso no se vale, voy a grabarlo del año pasado. Lo voy a volver a repetir. Bueno, pues Polcito, como siempre, es súper grato verte y ver a los compañeros nuevos. Ya nos presentamos la clase pasada, ya alguito conoces de mí, pero en realidad me parece una oportunidad súper maravillosa el volver a escucharte a ti y a los otros docentes, como les explicaba o les comentaba, ¿no? La semana pasada, que es algo así como cuando lees un libro por segunda vez en otro momento de tu vida y siempre encuentras algo distinto, algo nuevo, algo para crecer. Entonces cuando Laura me invita, me dijo, ¿y qué tal los docentes? Me dijo, van a estar todos. ¡Ah, bacán! Le dije. Entonces súper entusiasmada por eso, pues como para seguir aprendiendo, ¿no? Y empezando de hecho por mí misma, pues, ¿no? En la sanación de mí misma y después volverlo a revertir hacia los demás y hacer un acompañamiento de mayor calidad, ¿no? Eso, mi Excelente. querido Paul. Gracias, Marielita, gracias. A ver, ¿quién más está por ahí? Rocío. Hola Paul, ¿qué tal? Hola, Rocío. Al igual que Mariela, bueno, estuve en el curso anterior, no lo concluí, algunas clases tampoco no estuve muy presente y bueno, no hay primera sin segunda. Y definitivamente también, ¿no? Ahorita justo estaba abriendo lo que nos ha mandado Julio, el material, los profesores que iban a estar y qué lindo, que prácticamente están casi los que hemos recibido sus clases y muy, muy interesante porque de alguna manera es como volver como decía Mariela, ¿no? Es volver a repetir con otras cosas más adicionales, algo que tú ya has estado viendo. Y como yo entré la primera vez sin saber absolutamente nada de esto, y siempre me quedaban pues algunas dudas definitivamente, y eso me va a permitir fortalecer un poco más el conocimiento y engrandecer también mis anhelos como profesional, ¿no? Muy bien. Gracias ahí, Rocío. ¿Qué más? A ver, Silvia Grandes. ¿Está por ahí Silvia? Ah, ya, Silvia creo que sí nos... Sí, yo ya me presenté, Paul. Ah, sí, ya te presentaste, Silvia, disculpa. Jessica. Hola, ¿qué Hola, tal? Jessica. ¿Cómo está? Buenas noches, Paul. Mi nombre es Jessica Broncano. Y bueno, primera vez también en la clase, muy animada y con muchas ganas de aprender. He escuchado mucho de ti, estoy ansiosa y con muchas ganas de aprender. Gracias. Excelente, gracias, Jessica. Anita Cabero. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches con todos. Paul, ¿qué tal? Bienvenido Gracias. a sentir nuevamente el placer de la bio, ¿no? Porque realmente es un placer aprender, ¿no? Y sobre todo consolidar
algunos, no sé, pues conocimientos que se han podido quedar en el aire, no porque los hayas transmitido de forma inadecuada, sino porque de repente por ahí perdimos en algo la atención, ¿no? Y esta es una oportunidad para seguir consolidando y sobre todo perfeccionando, ¿no? Este curso tan interesante como es la bio. Muchas gracias por la invitación. Ok, muy bien. ¿Quiénes más están por ahí? ¿Alguien más que no se ha presentado? Sharon. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpen que mi camarita está apagada, llegando hasta el incidente, estoy regresando aquí en el tráfico, pero súper feliz y motivada por empezar este curso. Es algo que me gusta mucho y quiero aprender más a fondo, ¿no? Así que a darle con todo. Gracias. Muy bien, gracias Sharon. Herdy. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Herdy, te escuchamos. Ay, bueno, ¿cómo están? Disculpen, yo también estoy manejando. Estoy muy, la verdad, muy contenta. Me siento, bueno, a los que no me conocen, yo también estuve en el curso anterior. Así que me siento así como cuando después de la pandemia ves a la gente que no ha visto en mucho tiempo. De verdad, ver las caras, verte a ti, Paul, a Laurita y a mis compañeras, pues me da una alegría tremenda y agradezco la oportunidad. Bio cambió mi vida completamente. Yo puedo decir que hay un antes y un después, pero sí, a pesar de que me perdí algunas clases y que también algunas clases por cuestiones de trabajo, X motivos, y algunas clases sí me las, como se dice, las absorbí toditas, siento que me estoy mojando los deditos de los pies, ¿no? Entrando recién al mar. Y estoy muy agradecida por la oportunidad y bueno, disculpen que estoy manejando, no quiero prender la cámara para no distraerme, pero seguro un ratito más ya si cualquier cosita la prendo. Y qué lindo verte, Paul, la verdad que qué linda manera de comenzar este curso. Está muy bien, excelente. Bien, bueno, creo que estamos todos ya, ¿no? ¿O alguien más falta? ¿Me olvido de alguien? A ver, Julio, Mariela, Jessica. Faltan alumnos que van a ingresar, Poliño, pero no de repente no pueden hoy, pero sí están ya personas que van a integrar el grupo, son nuevas personas. Pero los que estamos aquí, ya, empecemos la clase. Mira qué lindo, bueno, algo que de repente los chicos que están iniciando no saben, pero en Numan lo que hacemos es... pueden tomar el curso nuevamente cuando reinicien. Ese es lo bueno, como pueden comentar aquí las chicas que llevaron la formación anterior. Ellas están ingresando, ahí había momentos que no han podido entrar a alguna que otra clase. Imagínate, para mí igual que me digan eso es un regalo, así que tienen la oportunidad de poder entrar cuantas veces quieran. Aquí la idea es el aprendizaje y qué mejor que estén bien potenciados todos, porque igual yo aprendo muchísimo. Y gracias, Paul, un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Empezamos. Muy bien, listo, Laura, empezamos. Bien, entonces vamos a iniciar con esta clase. Creo que esta es la segunda clase, me dicen, ¿no? Ya han estado llevando algunos temas. Uno no, Poliño, fue solo presentación nada más. Ok. Entonces esta es la primera clase. Muy bien. Nosotros como seres dentro de del marco biológico, esto hace referencia a una de a la quinta ley del doctor Hammer, o a la quinta ley de la biología, propuesta dentro de este marco científico que abre el doctor Hammer. Para muchos de nosotros, pues Hammer es el padre realmente de la bio, ¿no? De esta integración entre la psique y lo biológico. Siempre hemos comprendido que lo biológico y lo físico está conexo, ¿no? Sin embargo, no es hasta Hammer que realmente para mí y para muchos de nosotros hay realmente una integración muy clara, muy nítida de estos mecanismos, de estas leyes biológicas que siempre han estado allí, pero que no podían ser descritas, que no podían ser reveladas aún. Quizá Hammer es la persona a través de la cual hemos empezado, se abre toda una puerta de investigación, toda una puerta de comprensión con este descubrimiento tan fantástico que él desarrolla.
a partir de Hammer, muchas cosas que siempre se habían observado en el ámbito de la psicoterapia, desde el mismo Jung, desde los mismos antiguos psicólogos, desde Freud, que ya ellos observaban la curación de ciertas alergias cuando hacían psicoterapia, y otra serie de fenómenos dentro del ámbito de la psicoterapia o incluso de las otras ramas o las otras medicinas también, que también han incorporado estos aspectos, porque eso también ya se conoce. O sea, no vamos a decir que nosotros los occidentales somos los únicos que comprendemos que cuerpo-mente está integrado. La medicina tradicional china creo que fue el primer lugar o uno de los primeros lugares muy claros donde para mí empecé a comprender cómo era tan nítida o bueno, tan clara la integración entre cuerpo y mente. Sin embargo, pues Hammer ya para mí es la culminación más precisa de esto. Después de Hammer en adelante, y estamos hablando hace más de 20 años, año, si mal no recuerdo, creo que es el 78, año 80 y algo en adelante. Sí, son más de 30 años, ¿eh? El año 80 y tanto, son más de 30 años de este descubrimiento del Dr. Hammer, ¿no? Y de todas estas experiencias. La escuela francesa, o sea, en pocas palabras, cuando hablemos de este campo bio, estamos hablando en realidad de una ciencia muy nueva, un área de la ciencia muy nueva que se ha ido desarrollando en estos últimos 30 años, que últimamente pues mucha gente ya lo conoce, que no está dentro del ámbito de la ciencia pura y dura, muchos detractores, mucha gente que no lo asume como parte de la ciencia oficial. O sea, en pocas palabras, esto está en el ámbito pues de la pseudociencia para algunas personas, pero ni qué decir, ¿no? O sea, Cuba, por ejemplo, tiene protocolos de investigación en integración bioemocional que tiene una base en la medicina de Hammer. Los franceses tienen su biodecodage, biodescodificación. El profesor Enrique Corbera en la escuela española, tienes ahí no solamente a él, a otros españoles más, pero Corbera tiene la bioneuroemoción. O sea, son nombres para un saber que viene de esta rama común. Entonces, realmente decir de que las comprensiones que vamos a compartir hoy parten en realidad pues sobre el desarrollo científico de gente muy notable en este ámbito, ¿no? Y pues no solamente psicólogos, sino médicos y demás, porque yo tengo que decir que para mí este campo de la biodescodificación es un campo netamente de integración y de algo que siempre hemos estado observando. O sea, digamos que nace en el terreno médico, tiene una base médica muy, muy fuerte, una base biológica, más es una práctica médica, o sea, viene de ese ámbito, ¿no? Porque en la antigüedad, incluso hoy en día, está haciéndose cada vez más notorio. O sea, el paradigma cartesiano nos separa en disciplinas, pero la medicina en realidad siempre ha sido una integralidad. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina china y los antiguos maestros dominaban todos estos ámbitos, dominaban las plantas, la alimentación, dominaban el manejo de la energía y dominaban los aspectos psíquicos. O sea, eran psicólogos, eran no solamente psicólogos, podríamos decir que eran también maestros llenos de una sabiduría, de una conciencia muy lúcida, ¿no? Entonces eran guías espirituales, eran maestros de la mente, eran maestros de la energía, del chi. Entonces esta noción de que nosotros, o sea, nos hemos apartado, creo que estamos volviendo a esa integralidad. Y eso no significa que tengan que desaparecer las especialidades como tal, porque la psicología es un área muy, muy interesante hoy en día, sino que en realidad nos implica a que los médicos tengamos que conocer más del aspecto psicológico y los psicólogos tengan que ir un poco más hacia la parte biológica. O sea, en definitiva, una integración, un manejo interdisciplinario, pero no solamente interdisciplinario de tener partes así, sino que
haya una integración. Entonces, en la educación también será así, ¿no? Porque este descubrimiento de Hammer abre las puertas a comprensiones del comportamiento humano, no solamente de la medicina y la salud, ¿no? O sea, podríamos decir que acá esto va a ir hacia el coaching, va a ir hacia la parte organizacional, que es un ámbito que está fuera de la medicina. Por ejemplo, el coach ahí, los coaches, los psicólogos, la parte organizacional, la parte educativa. Entonces, realmente esta nueva apertura al conocimiento que parte del ámbito médico va a tener un eco, o puede tener un eco en muchísimo más allá de la medicina. Lo está teniendo, de hecho. Entonces, por eso señalar esta parte, pero bueno, ayuda mucho. A mí yo creo que me ha ayudado mucho a comprender la previa formación de medicina, porque van a ver que hay muchos detalles médicos dentro del ámbito, ¿no? Sin ánimo de que ustedes tengan toda esa experiencia médica, sí que hay una parte allí interesante en ese nivel. Muy bien, acá una frase interesante sobre esto. Dice, si te sientes perdido, si en tu vida pues estás como buscando, ¿no? Buscando sentido, un poco si te sientes cansado y en esta lejanía algo te llama a retornar, este llamado profundo a retornar a una lógica, a un sentido de conciencia que integre ese aspecto más original y aspectos divididos de nuestra mente. De hecho, decían los grandes psicólogos que la neurosis era esto, ¿no? Una división, que nuestra mente no estaba funcionando como una unidad, una integridad, sino que los traumas, las neurosis, hacen que nuestra mente, nuestra estructura, nuestra anatomía psíquica esté funcionando de forma dividida. Entonces, y que esto es en definitiva lo que estamos proponiendo, ¿no? Que esta es una ciencia de autoobservación que nos va a permitir gestionar nuestra vida de una forma más eficiente, gestionar esta noción del tiempo. Nosotros dentro del marco biológico, por eso les empecé diciendo esto, que somos seres biológicos que tenemos una función quizá distinta a los otros seres biológicos. En nuestro cuerpo tenemos de las plantas, tenemos del reino mineral, tenemos de los cerebros inferiores de los animales, pero tenemos una función muy nueva, la neocorteza, la parte prefrontal, que está mucho más desarrollada en los primates y en los homínidos, en nosotros la especie Homo sapiens, nos hace darnos cuenta de que si bien integramos los otros aspectos, tenemos una noción muy nueva, y esa noción nueva quizá tiene que ver con la función del tiempo. Es decir, los leones más o menos tienen la noción de territorio, hasta ahí, pero no tienen mucho la noción de gestión de tiempo. Entonces, esta cualidad de gestionar el tiempo, integrar el pasado, proyectar el pasado al futuro, y la noción de conexión con el presente, esto es una cualidad muy nueva, muy de la neocorteza. Y aquí quizá vamos a ver que hay un rol que es el rol de conciencia. O sea, parece que junto a otros seres vivos podemos darnos cuenta de que estamos conscientes, podemos darnos cuenta de que tenemos conflictos. De hecho, somos capaces de indagar y de alguna manera trascender los conflictos. Algo que de pronto en otras especies solamente se gestiona de forma instintiva, ¿no? No hay eso que llamamos conciencia, al menos no tan desarrollado quizá como nosotros los seres humanos. Muy bien, entonces esta cualidad hace mucho de lo que vamos a ir desarrollando en el curso. Entonces, se puede decir de esta metodología que es eso, ¿no? Es una ciencia, una sabiduría, un método que nos permite alcanzar la salud, que nos permite comprender la enfermedad como una programación biológica especial, como dice el doctor Hammer. O sea, hay unos códigos, hay una lógica biológica detrás de esto, que esto se activa de una manera inconsciente, y que al mismo tiempo se puede reparametrizar, que se puede reprogramar, que se puede descodificar o desprogramar, como se quiera decir. Por lo tanto,
lo que está codificado se puede descodificar, ¿no? De ahí, los códigos de la biología, ¿cuáles son estos códigos, ¿no? Detrás de los síntomas? Hay un libro de Corbera que se llama así, ¿no? Los códigos ocultos detrás de los síntomas. Entonces, es de ahí el nombre de biodescodificación, un nombre bastante conocido, simpático, nace de los franceses, de la escuela francesa realmente esto, de biodescodificación, biodecodage. Alumnos que estudiaban con Hammer, en realidad, acuñan este término, ¿no? Muy bien. Es una ciencia aplicada, es una ciencia, bueno, tiene un aspecto de ciencia pura, de ciencia aplicada, y integra en realidad muchos aspectos. Lo psíquico, lo biológico y lo social también. Inclusive aspectos espirituales de la problemática humana, ¿no? ¿Qué busca la biodescodificación como ciencia? Para mí, la autorreferencia, ¿no? Entrenar, desarrollar una mirada liberadora, diferente, que nos permita trascender los conflictos. O sea, en definitiva, fortalecer nuestra capacidad de gestionar los conflictos, brindarnos recursos, como siempre se ha dicho, ¿no? Resiliencia, la capacidad de tener recursos internos para afrontar los desafíos, los conflictos. Bien. Entrenar la mente, expandir la conciencia de uno mismo, el mundo, desplegar una perspectiva lógica liberadora de la vida, de la existencia, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que la sintomatología quiere decir? Vamos a ver de esto, ¿no? La enfermedad no es un proceso maligno, sino que la enfermedad tiene un sentido dentro del marco del todo. Esta es la quinta ley del Dr. Hammer, o la quinta esencia. Es decir, que lo que nosotros llamamos enfermedad en realidad es un mecanismo perfectamente inteligente. Bueno, de hecho, en la naturaleza, no sé si entienden ustedes esto, que no hay enfermedades. Lo que hay en la naturaleza son fenómenos biológicos, o sea, existe la fiebre, existe la inflamación, existe una neumonía, existe una diarrea, existen una serie de mecanismos biológicos que nosotros le damos una interpretación, le damos un nombre, lo establecemos como un síntoma o como una llamada enfermedad. Entonces, las enfermedades son convenciones. Repito, las enfermedades son convenciones, son artificios para interpretar la naturaleza. O sea, en pocas palabras, ¿la enfermedad existe o no existe en la naturaleza? ¿Qué dicen ustedes? La enfermedad no existe en la naturaleza, existe en los libros de medicina, existe en un sistema médico que clasifica. ¿Sí? No digo que no sirva clasificar, digo que hay que diferenciar que una cosa es creer que la enfermedad es algo que está en la naturaleza y otra cosa es darnos cuenta que la enfermedad simplemente es una categoría, es un artificio, es un nombre que le ponemos a algo que observamos. Lo que existen son fenómenos biológicos. Entonces, ¿qué hace el Dr. Hammer? El Dr. Hammer tiene otra forma de observar y por ende, una de las cosas que en principio él dice es que no es algo al azar, y eso es lo que vamos a empezar a ver, que no es algo sin sentido, tampoco es algo maligno, y que no es que la naturaleza se ataca a sí misma, sino que la enfermedad, la llamada así enfermedad, no es más que un programa biológico especial de adaptación, que detrás de lo que llamamos enfermedad, lo que hay es una necesidad no resuelta, no gestionada, una necesidad psicobiológica, y esta necesidad biológica de las personas o del ser, por eso compartimos estos mecanismos con los animales, inclusive con las plantas. Para el Dr. Hammer, esta es una ley universal que entraña toda la biología, y todo ser biológico que tenga un conflicto biológico, recalco esto y vamos a ponerlo entre comillas muy claro, que es un conflicto biológico, no es lo mismo que tenga un conflicto emocional, un problema psicológico, a un conflicto biológico. Tiene ciertas características este conflicto biológico. Entonces, cuando hay una enfermedad, hay un conflicto biológico. Y que la adaptación o la llamada enfermedad o los síntomas son una adaptación a esta conflictiva. Y todo síntoma por eso está tratando de resolver una necesidad. Por eso decimos que la enfermedad es la huella biológica de una necesidad no resuelta. Dime qué síntoma tienes y te puedo decir qué necesidad no estás pudiendo resolver. Bien.
Muy bien, hasta acá vamos a hacer algunas preguntas. Pregunten ustedes, cuéntenme un poco si me están entendiendo, quieren que les cuente un poco cómo conocí el asunto este, y después yo les pregunto más bien también un poquito. A ver, abrimos micrófonos. ¿Quién levantó la mano por ahí? Laura, creo. A ver. No, una comprensión tremenda con lo que has dicho, nada más, Paul, pero muy buena la información que acabo de escuchar. Muy bien, gracias, Laura. Ya, pregunten, aprovechen, que sea interactivo, porque si no, no ponemos video nomás y les damos grabado, ya, pero ¿para qué vamos a estar interactuando a esta hora de la noche? La idea de que estemos en vivo es esa, que esto esté vivo. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jessica. Excelente, muchísima información, créeme que todo esto es nuevo para mí, muchísima información, yo estoy con el Google y a la vez escuchándote, buscando, ¿no? Porque hay muchas cosas nuevas y ahorita estoy viendo varias cosas que estás mencionando sobre el doctor Hammer. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es que tú te lanzaste para estudiar este lado de la bio? Claro que sí. Gracias, Jessica. Paul. Está bonito eso porque en realidad es interesante conocer un poco lo que ha ido sucediendo. A ver, mira, en realidad yo creo que la información nos va llegando a todos de diferentes formas, ¿no? Tenemos ciertos apetitos, intereses. Y yo te puedo decir que el primer contacto que tuve con Hammer fue muy joven. A los 19 años sucede un evento muy traumático en la vida familiar nuestra. Mi hermano, yo soy el tercero, el segundo de mis hermanos, fallece de forma muy imprevista, ¿sí? Tal cual así un bioshock, como dice Hammer, en un accidente. Después de la muerte de mi hermano, mis dos papás desarrollan hipertensión arterial, un duelo un poco prolongado, eso fue una masa conflictiva, o sea, fue un bioshock, como dice el doctor Hammer. En ese momento, para mí, representa la muerte de mi hermano una especie de búsqueda de sentido. Yo me hacía preguntas muy trascendentes, como decir, bueno, ¿y qué más, no? Si es nacer, vivir, luchar y sobrevivir y igual morirte, me parecía que no tenía sentido lo que me habían dicho de la vida. Yo escuchaba esto, estaba estudiando medicina, estaba en segundo año de medicina más o menos, y por ese tiempo me llega desde España un audio grabado por un amigo de la familia, un amigo personal de mis hermanos, un amigo de la familia que me conocía, nos conocíamos, el hermano de una amiga de la infancia, yo siempre jugaba con él y sus hermanos. Él es un peruano que radica en España, trabaja en el consulado español para la inmigración de allá, y él asiste a la conferencia de un médico. No estoy muy seguro de quién es el médico que da esa conferencia, pero al parecer es el doctor Muriano, un médico alumno directo del doctor Hammer, un médico que habla de las leyes de Hammer y que el cáncer es de origen emocional, que detrás del cáncer existe un impacto emocional. Ahí escucho por primera vez la historia del doctor Hammer. 19 años. Estamos hablando hace más o menos 19 años atrás en mi vida. Yo recuerdo aquella vez que por primera vez a los 19 años escuchaba la tesis del doctor Hammer en un audio de una media hora, la conferencia de este médico, y quedar impactado porque me hacía tanto sentido lo que yo escuchaba sobre la primera ley, la segunda ley, todas las leyes de Hammer, de la nueva medicina germánica, como si la intuición de futuro, de que mucho de esto va a tener que ver conmigo, una sensación rara que ahora puedo explicarme mejor, o sea, mi yo del futuro, ves como que tiene que ver con el tiempo esto, ¿no? O sea, algo en ese momento me decía que esto era muy importante. Mira, al mismo tiempo yo llegaba a creer que esto era una broma, porque era tan radical decir lo que decía este audio, pero al mismo tiempo era una broma muy bien hecha. Yo decía, este señor de Hammer está loco o tiene razón.
recuerdo haber pensado que quizá el impacto de la muerte de mi hermano podía tener un efecto muy grande en la vida de mi madre, de mi padre. Tenía la sensación que tal vez iba a desarrollarse alguna enfermedad y que yo tenía que resolverlo. Siempre me quedé con esa noción y que acá encontraba una línea para descubrir algo, para investigar algo, ¿no? ¿Ves? Médico joven, quieres avanzar en algo nuevo, descubrir algo nuevo, y yo decía, bueno, creo que esta es mi área. Yo quería avanzar en este campo. En internet no había sino 2 páginas del Dr. Hammer en aquel tiempo. Entonces, hace 19 años no había nada en el internet sobre Hammer. Nada, solo 2 páginas, una en español y el audio que yo tenía. Creo que puedo decir que soy una de las primeras personas que tuvo información de Hammer aquí en Perú, quizá, no lo sé, porque es muy raro, ¿no? O sea, que me llegue esa información. Bueno, como yo un poco así entusiasmado, medio loco, buscando que mis colegas, mis amigos de medicina, que los profesores me dieran alguna luz. Recuerdo haber ido a algún médico internista y decirle, doctor, mire, ¿qué le parece? He encontrado esta información, me han enviado esta información, que el cáncer es de origen emocional y que un bioshock y un impacto y que hay unas leyes y que todo este tema. Yo súper entusiasmado, y cuando yo le comentaba esto a mis maestros y a la gente me miraba un poco raro, me decía, Paul, qué interesante, pero ya estudiaste, ponte a estudiar para el examen, ¿no? O sea, era como que no molestes y sigue estudiando lo que ya sabemos que tienes que avanzar, ¿no? Me fui diluyendo en el camino, no encontraba muchos adeptos, tampoco tenía mucha información y se me olvidó unos buenos años todo este tema de Hammer. Cuando termino la carrera en medicina complementaria en el Seguro Social, vengo a Lima, yo estudié en Trujillo, vengo a Lima a estudiar el posgrado de medicina alternativa, y aquí en Lima, nuevamente Hammer, un bioquímico español, llegaba así como una especie de peregrinaje, también entusiasmado él por llevar la buena nueva de la nueva medicina germánica. Nos dio una conferencia y fue la segunda vez en mi vida, yo tendría 26 años, que volví a escuchar de la teoría del doctor Hammer. Y dije, wow, esto no era mentira. Le pregunté qué había de esto y me dice, sí, es verdad, pero nuevamente muy poca información, fue muy de pasada y se tuvo que ir. Y ya un poco más en el 2010, hace más o menos 10 años, hace más o menos 10 años fue el momento en el que, pues como que hago una conexión muy, muy directa con esto. Yo estaba estudiando medicina china, congreso en medicina alternativa, y yo esperaba que me encarguen la organización de la llegada de mi maestro, el doctor Padilla, un español acupunturista, psiquiatra. Yo encantado con la medicina china porque era una integración de cuerpo, mente, espíritu. Integrábamos muchas cosas en la medicina tradicional china. Pero curiosamente la vida me brinda la oportunidad de organizar el curso del profesor Enrique Corbera. Se habían enterado por ahí, no sé cómo, en el ámbito alternativo, de que un alumno, alguien se había mejorado mucho de una enfermedad difícil. Esta enfermedad se llama la esclerodermia, o esto que le llaman que la persona se va haciendo como una momia, ¿sí? La enfermedad de la momia le dicen la esclerodermia, es una enfermedad muy difícil. Corbera lo trata, este muchacho se mejora, la enfermedad se queda en un ámbito estacionario. Muchos rumores de que este profesor Corbera curaba a personas con cáncer y que hacía cosas interesantes, un psicólogo español, y me encargan invitarlo al Congreso de Perú. Bueno, ya había venido a Perú, yo no estaba en la organización, vino un día a Perú y yo subo a una conferencia en el Seguro Social, en medicina complementaria, es salud aquí en Perú, lo invitan, yo de casualidad llego, me dice, Paul, va a haber una conferencia en el 10º piso de medicina complementaria, acá en Lima. Subo y hay un cartel que dice, de Hammer a la biodescodificación. Era la tercera vez que volví a ver en mi vida otra vez Hammer, parece que Hammer me perseguía. Y escucho al profesor Enrique Corbera, me quedo con la boca abierta y le digo, ¿tú conoces la teoría de Hammer? Y me dice, sí, la biodescodificación está basada en la teoría de Hammer.
Fue muy revelador. Hago un curso de fin de semana de 2 días con el profesor Corbera. Empezamos a ver cosas maravillosas ya de la aplicación práctica de la ciencia teórica, de las leyes de Hammer. Porque una cosa es entender las leyes teóricas, bueno, ¿y cómo se hace una práctica clínica de esto? Ya, muy bien, el cáncer es emocional, todas las enfermedades tienen una base emocional, pero ¿y cómo descodifico un síntoma? ¿Cómo acompaño a alguien a recuperar la salud? Entonces ahí es donde veo a Corbera empezar a actuar, empezar a hacer terapia, ¿no? A usar PNL, a utilizar psicoterapia, a utilizar la toma de conciencia, la relación con los códigos biológicos, las preguntas biológicas que él sabía hacer. Entonces ya Enrique Corbera estaba formándose con la escuela francesa, y cuando Corbera acá en Perú me tocó organizar el evento, yo todavía no estaba muy convencido del tema. Corbera ya estaba haciendo trabajos con los profesores cubanos, él quería los avales cubanos para una formación, y lo invitó, me toca organizar el evento con él, almorzar con él, comer con él, quedé fascinado y entendí que lo mío era eso. Le dije adiós a la acupuntura y me fui a especializar en biodescodificación. Dije, gracias medicina china, pero lo mío es esto. Descubrí mi vocación, yo siempre quise ser psiquiatra, me di cuenta que la psiquiatría no me iba a servir de mucho, estaba muy atrasada y la biodescodificación era para mí mi especialidad. Eso ya hace como unos 8 años, un poco más, y desde hace 8 años pues es una de las áreas a las que me he dedicado casi exclusivamente. En estos últimos años, claro, no solamente estoy haciendo eso, me gusta ese campo de la investigación, pero en aquel momento, acá en Lima, el profe Corbera me dice, Paul, ¿por qué no vamos a Cuba? Y yo dije, bueno, pues creo que no me alcanzaba el dinero. Me dice, te doy media beca, no te preocupes, tienes que ir a Cuba. Era un médico joven, un poco frustrado con lo que me pagaban en la carrera como médico general, quería seguir estudiando, medio que no me alcanzaba el dinero, un hijo en camino, medio jodido, conflictos de acá y de allá, mi vida emocional no era muy congruente, pero quería aprender y me dio la oportunidad la vida de ir a Cuba y bueno, desde ahí eso cambió mucho mi vida, cambió mucho mi carrera, cambió mucho mi forma de entender la medicina, mi propia vida. Fue muy transformador, muy liberador aquella formación. Muchos días en Cuba, en Cusco, aquí en Perú, otra vez en Cuba. Han habido oportunidad de interactuar muchas horas de forma práctica con la escuela cubana y la escuela española de biodescodificación, de PNL, gente que se sumó al ámbito de Corbera con el trabajo de programación neurolingüística aplicada a la biodescodificación. Una maravilla de cosas y de confluencias, la escuela cubana con su aporte médico y las investigaciones. Entonces, ya esto ha ido más allá de Hammer, muchísimo más allá de Hammer. Yo vengo de esta escuela, me puedo decir que vengo de la escuela española y la cubana, y bueno, igual tengo mucha influencia de la escuela francesa, leo mucho a la escuela francesa. No me he formado directamente con ninguno de los profesores franceses, por ahí un poquito que hemos tenido una que otra clase con, no me acuerdo el nombre de este francés, si me hacen recordar, viene a Perú este francés continuamente, por ahí tengo algún libro de él, ya me voy a acordar del nombre de, Salomón Celan, el doctor Salomón Celan. Tengo amigos que han estado estudiando con los franceses, la escuela francesa también es muy, muy interesante, muy académica, muy rigurosa. Y bueno, ahí estamos. Y hoy acá, pues con Numan haciendo esto de BioPNL, yo mismo he ido integrando otras comprensiones y otros enfoques personales, quizás haciéndole algunos aportes particulares, modestamente particulares, pero aportes. En mi criterio, aportes porque hemos ido integrando otros aspectos en la práctica y en la parte teórica también, en la parte pura, ¿no? La parte científica. Entonces, como ciencia está en desarrollo, ¿no? Como ciencia esto está en desarrollo. Muy bien, bueno, ya de hecho con esta pregunta y esta larga respuesta histórica, ya les conté el contexto, porque me han pedido que les cuente un poquito el contexto, ¿no? De Corbera y tal, pues ya ahí está el doctor Hammer. No sé si se sabe la historia de Hammer. Ahora la cuento. Pero gracias ahí por la pregunta, Jessica. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, por favor. Respondí la pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Excelente, Paul. Muchísimas gracias. Qué bonito, qué bonito. Sí, acá estoy viendo
lo que... Uy, se me cerró mi pantalla. ¿Hola? Sí, hola, hola, te Ay, escuchamos. ya, sí está. Ya, estoy viendo los 13 consejos de Hammer, qué bonito, ¿no? Ya tanta información valiosa de Hammer, del doctor Hammer, que ya me dio ganas de investigar a profundo al doctor Hammer. Gracias, Paul. Gracias, Jessica. Excelente. Jessica, una pregunta. ¿De qué área vienes? ¿A qué te dedicas tú? Yo soy licenciada en administración. Ahorita estoy llevando esta certificación. Me acabo de graduar como Master Coach. Y bueno, también estudié inglés. Viví en Tailandia un periodo de tiempo y es ahí donde aprendí yo los temas de cómo te puedes sanar con la acupuntura, con todo eso, ¿no? Porque eso lo practican muchísimo allá. Sobre todo Ah, hacer incluso meditación, relajación y todo eso, ¿no? Conocí a Laurita el año pasado aproximadamente y ella hablaba mucho de la bio, y yo estuve esperando con ansias que se abra este curso para ya soy la alumna, desde la mañana estuve Laurita, ya, súper, porque es interesante información muy valiosa y a cuántas personas se puede ayudar, porque sabemos que la medicina, lógicamente, para que pueda generar mayores ingresos a favor, tienen que crear pastillas y así hacer todo ese tema, ¿no? Yo también pasé un momento de salud muy difícil y ya muy complicado, muy difícil. Me he sanado y gracias a ello yo también aprendí a valorar incluso, eh, a cambiar mi modo alimenticio más sano y más natural, ¿no? Porque puedes creerlo, yo me sané comiendo frutas y verduras. Y también es una claro. parte médica donde sacas el valor nutricional de cada fruta, de cada verdura, y tú puedes, solo consumiendo eso, al final sanarte. Y yo soy una paciente que ya Claro. pasé todo ello, estoy, ¿no?, muy feliz acá. Y eso, lo que acabas de mencionar, que el cáncer, acá lo anoté, eh, que el cáncer es de origen emocional. ¡Wow! Claro. O sea, lo voy a investigar más a profundo. Vamos a ir desarrollando un poco cómo se da esto, ¿no? Bueno, esto me lleva un poco a Gracias. contarles gracias Jessica, contarles lo del doctor Hammer. Él tiene un impacto, un bioshock. Su único hijo le disparan, está en una fiesta de un personaje de la aristocracia rusa que dispara su arma, una bala perdida le impacta en la cabeza al hijo del doctor Hammer. El doctor Hammer es un teólogo, filósofo, un médico, creo que tiene 2 especialidades, dicen algunos, pero parece que la especialidad de él tenía que ver con medicina interna o oncología y radiología, ¿no? Entonces parece que tiene que ver con estas 2 áreas, lo que él desarrollaba. Y el doctor Hammer en aquel tiempo, detrás de este impacto, muere su hijo. Unas semanas después, la esposa y él, como al año casi, desarrollan cáncer. El cáncer testicular y la esposa cáncer de mama. Entonces, Hammer se da cuenta de que esto no es casual, se da cuenta de que acá hay una relación muy nítida. Los tejidos que tienen que ver con tener hijos desarrollan cáncer y hemos tenido un conflicto biológico de perder a un hijo. Entonces, se pone a indagar con esta experiencia, se pone a indagar qué pasa en las personas que desarrollan Hammer o cáncer, y en todos ellos encuentra que antecedía, antes del desarrollo del cáncer, un conflicto, un bioshock, un conflicto dramático, intenso, imprevisto, y que a la persona le tomaba pues así, ¿no? De esta forma inesperada. Entonces, él empieza a elaborar una teoría. Él dice que son muchas revelaciones, que en sus sueños su hijo le decía ciertas cosas, se le revelaban comprensiones y él no podía creer lo que estaba descubriendo, y que su hijo le decía: papá, yo he tenido que morir
para que tú puedas descubrir estas leyes para el mundo. Entonces, Hammer se pasa muchos años investigando y encontrando la evidencia en el cerebro, o sea, psique, cerebro, órgano, que el cáncer, si hay un bioshock o un impacto psíquico, este impacto psíquico, para que se exprese en un tejido, debe haber una interfaz en la neurología, es decir, en el cerebro, y tal cual hace tomografías a los pacientes, y cada paciente que tenía cáncer tenía además este antecedente, haber un bioshock. Había una imagen, una diana, una imagen que, a decir de los radiólogos de aquel entonces, eran producidas por la máquina, o sea, eran artefactos. Los médicos decían que eran artefactos, pero Hammer se daba cuenta que estos artefactos para él no eran producidos por la máquina, sino eran del paciente. Entonces empezó a ver que las personas con cáncer de mama tenían estos artefactos en la corteza cerebral del lado contrario. Si era cáncer de pecho izquierdo, estaba en el lado derecho, y al revés. Si estaba el cáncer en la mama derecha, en el lado izquierdo encontraban este. Y así fue mapeando el cerebro, usaba los tomógrafos del hospital para corroborar sus teorías, y empezó a descubrir que esto eran leyes férreas, eran leyes biológicas en el 100% de los casos. La escuela cubana, los cubanos que tienen tomógrafos antiguos, porque en los tomógrafos nuevos no se revela todavía ya no se revelan estas imágenes, pero en los tomógrafos antiguos sí se logra ver las imágenes de estas dianas. Entonces, acá está una foto del profesor Corbera con la escuela cubana. La doctora Libertad, que maneja mucho estos casos de cáncer. La doctora Libertad han tenido la oportunidad, junto a un alumno directo de Hammer, pasarse algunos años antes de la llegada de Corbera a Cuba, porque los cubanos ya conocían algo de la teoría de Hammer. Si bien no conocían como Corbera cómo aplicar, no tienen la maestría, porque Corbera es un gran maestro de la aplicación. O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo puedo ser muy erudito en la comprensión teórica, pero puedo ser un desastre en la aplicación práctica y no tengo resultados. ¿De qué me vale conocer tanto sobre las leyes biológicas si no puedo acompañar a un paciente a descubrir o hacer esa transformación? ¿Se ve? No es lo mismo. Entonces, una cosa es una ciencia, la parte científica pura y dura, y otra cosa es la parte práctica, aplicativa. Quizá la gran, Corbera, quizá una de las cosas más importantes que le ha hecho como aporte, no solamente es la comprensión científica de la cual él también viene, sino la comprensión tan práctica, tan pragmática, tan profunda en la parte práctica. Entonces, Corbera es un gran maestro de este campo. Creo que ese ha sido el gran valor que le aporta la escuela española a la escuela cubana, y los cubanos pues que tienen una sistematización también bastante interesante en el ámbito médico. La doctora Libertad y el doctor ahí Velázquez, que es psiquiatra, y gente del gobierno cubano ahí juntos en la misma foto, una pediatra, una neuropediatra ahí que también está al lado, profesores nuestros de la formación allá en Cuba, ¿no? Bueno, acá vemos un poquito la biodecodage y la psicosomática clínica de Salomón, pero básicamente alumnos de la escuela francesa. Acá estamos en el colegio médico, ese soy yo, un poco más joven, ¿no? ¿Qué edad tendré ahí? No sé, 30, 29 años. Acá estamos en Cuba con el profe Corbera en 2012. Acá estoy con los profesores españoles y cubanos, ella es la neuropediatra cubana. El profesor Velázquez, el psiquiatra cubano, la escuela cubana, el nivel de psiquiatría. Teníamos el curso del CP3, era una formación en enfermedades mentales sobre todo. Bueno, hay muchas cosas más por decirles. Muy bien, preguntas, comentarios, dudas. ¿Qué les parece un poquito? Hoy tocaba ver la reseña histórica. Y si no, vamos a la parte práctica. ¿Qué síntomas tienen? Para poder mostrarles un poquito esto que Hammer abre. ¿Quién tiene algún síntoma? ¿Quién tiene, sobre todo los nuevos? Porque ustedes que ya conocen esto, ya saben un poquito cómo va.
algún familiar con alguna sintomatología para que puedan ir indagando Yo, ustedes, Paul, pues. una ¿Quién tiene un consulta. diagnóstico? Sí, ¿Quién me está yo, hablando? Jessica. Jessica. Sí, Paul, Ven. gracias. Ya, dime. Una consulta. Mi papito siempre, todas las mañanas, bueno, mañana y tarde, noche, él está de lo normal y de pronto Ya. tose. Pero una tos bien fuerte, ¿no? Y ya se hizo eso como costumbre y que es algo normal. Yo desde que tengo uso de razón, él tose así, bien fuerte. Pero ahora, le estaba yo diciendo a mi papá, papi, creo que es alergia. Le decía, toma algo para la alergia. Ya. Y otra cosita, ¿por qué? Yo imagino que es la gripe. Hoy día, bueno, hace 3 días, mi hijita está con bastante moquito, ¿no? Y ya se le empezó a cerrar un poquito la garganta. ¿Qué edad tiene tu hija? 3 añitos. 3. Ya. Entonces, bueno, en el caso de los niños todavía no tienen un yo muy separado del yo familiar. O sea, nosotros cuando nacemos no tenemos esa identidad tan diferenciada, por lo tanto, estamos muy conexos al yo familiar. Este es el aspecto sistémico, ¿no? De que nuestra mente o nuestra parte psíquica está muy en conexión a la psique de mi padre, mi madre y del sistema familiar. Entonces, ellos en sí mismos no desarrollan conflictos de su propio yo, porque su yo no está formado, sino que resienten simbólicamente los conflictos de mamá, de papá, del entorno. Las gripes o resfriados son conflictos de distancia afectiva, frialdad. Ejemplo, papá, mamá se distancian afectivamente, se discuten. No es que el niño interpreta, sino que absorbe la masa conflictiva de cómo lo vive, de cómo lo percibe. Vamos a suponer que mamá vive ese conflicto como con distancia afectiva, ¿sí? Frialdad, ¿ves? Por eso digo, qué frío, cómo me ha tratado esta persona. Decimos cosas así, ¿verdad? O sea, intercambios afectivos fríos, eso es un resfriado. ¿Ya? Atención con los resfriados, que su dinámica es esa, ¿no? Y, por ejemplo, pueden hacer una sintomatología. Entonces, en los niños, lo que vamos a ver es más el conflicto biológico es del sistema familiar. A la pregunta de tu papá, la tos es en general un mecanismo sería más o menos el equivalente como ladrar. O sea, la tos tiene que ver, es probable que sea una tos bronquial más que solo de faringes, pero la tos es un mecanismo donde yo quiero expulsar a alguien que está amenazando mi territorio. Entonces, probablemente un conflicto de tipo relacional donde yo quiero ladrarle a alguien. Toser es una forma de marcar de que no me amenace este espacio. O sea, mi espacio se siente amenazado, amenaza de territorio. Esto es bronquial, ¿no? O esto es una tos, esto puede ser una tos. Es un conflicto de repente de muchos años que la persona ya se ha adaptado, lo vive así, pero tendría que hacer conciencia a la persona a qué le ladra o a qué quiere marcar esa distancia, ¿no? Entonces, sí, claro, es como una alergia, es que las alergias también son eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese conflicto puede ser ante una persona con la que me llevo, bueno, la acepto en mi vida, pero no me gusta que me controle tanto. Puede ser mi hija, puede ser mi papá, puede ser mi mamá, puede ser, no lo sé. Y depende cómo lo viva la persona. Obviamente la persona no lo vive en forma consciente, sino de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué hay detrás de la tos? Hay una necesidad de marcar mejor mi territorio y que mi territorio no lo sienta amenazado. Vamos a suponer que esto pueda ser real o simbólico. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre otro caso. Un señor que el vecino hace bulla y se pelea y él se siente amenazado por el vecino y tiene tos como una forma de marcar la distancia con el vecino. ¿Sí? De ahí la palabra broncas, bronquios y broncas se parecen mucho, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más pregunta? Paul. Sí. Habla Julio. ¿Qué tal? El vitiligo. ¿En qué parte? Las manos
en la cerca al oído y en los ojos. ¿Ya? En los ojos. Tu caso entiendo, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo? Bueno, inició cerca a la oreja a los 24, 25 años. Ya. Fue aumentando poquísimo, poquísimo. Pero estos 2, 3 años sí ha ido aumentando mucho más en otras zonas, ¿no? Pero ahora, En este las año manos, ha aumentado mucho más en la mano. este año en las manos. Sí, ahí veo muchos puntitos que de veras, ya hay algo pasa, las melaninas no están adecuadas o algo no está caminando, entonces ahí sí, Claro, entonces, de acuerdo a la medicina, los melanocitos, que son estas células de la piel que producen melanina, lo cual hace referencia a Julio, según la medicina, o lo que nosotros creemos entender, las células de ese lado, de los párpados, de la mano, no están funcionando bien, se les ha dado el capricho de no funcionar bien, han dejado de producir melanina y por lo tanto, pues la piel se ve blanca. Según la medicina, esto es una cosa al azar, medio caprichosa, pero siempre es una especie de simplemente de mal funcionamiento. Sin embargo, para la visión de la nueva medicina germánica, la biodescodificación, esto no es así, Julio, sino que justamente hay un programa en curso. O sea, tu sistema biológico está haciendo el esfuerzo más bien de no producir melanina en esos lugares específicos porque está tratando de resolver una necesidad, un problema que tú resientes, que tú inconscientemente no estás pudiendo gestionar. Me explico mejor. Esto es un conflicto de segunda etapa, para los que ya saben un poquito estas nociones. Es un conflicto de la dermis. Por lo tanto, la necesidad psicobiológica acá es la de protección. Y netamente el conflicto es de desmanchar. O sea, tengo que protegerme, tengo que desmanchar algo en mi familia, en mi clan, en mi vida, algo que he vivido. Entonces, desmancho, quito melanina de ese lugar para poder resolver la vergüenza, para poder resolver esa necesidad. Un ejemplo, el caso de y la ubicación de la piel también nos va a decir algo. Ejemplo, algo que vi, si es párpados, tengo que desmancharme de algo vergonzoso que vi o que me pueden ver, ¿sí? O que no quiero que vean. En las manos, algo que tenga que ver con mi trabajo, con lo que hago con las manos. Pero ese es el tenor conflictivo, ¿sí? Entonces, lo de los párpados, ¿a qué edad empieza, Julio? A los 40. 40. Tengo ahorita 59. Y a los veintitantos me dices que empieza en las orejas, ¿no? A este nivel. Por la apatía, por la apatía. Por la apatía. Sí. Bueno. Entonces, sitúate de nuevo un poquito a los 25. ¿Qué situación familiar, personal, en relación a sentirte manchado, mancillado, ¿sí? Puede haber estado viviendo Julio de los veintitantos años? Bueno, salía del seminario, fui casi, bueno, estudié en el seminario. Y pues seminario para ser sacerdote. Para ser sacerdote. Bien, ya. Y pues, digamos, terminaba ya la filosofía y iba a entrar a la teología, ahí donde paré, digamos, pero fue ahí un conflicto, ¿no? De donde dije, pues, o es seguir la vida religiosa, o seguir como laico, consagrado, o laico en el mundo, entre que aceptaba, no aceptaba, y como que chocó también un poco la vida afuera, y ya pues pude adaptarme. Pues entré a un trabajo de mucha tensión, y creo que ahí donde reventó el tema, ¿no? Ya. Entonces tú decides dejar la vida
ese camino, Ah, no. decides dejar el camino del seminario para dedicarte a la vida laica. Y esto, cuando decides esto, la pregunta es, ¿cuál era el conflicto? O sea, ¿sentías vergüenza por tu familia, por alguien? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que querías protegerte de lo que escuchabas de ti o lo que decían de ti? Pero por aquí hay algo. Muy probable esto sea el desencadenante, Julio. Yo creo que fue porque yo fui muy temprano, a los 13 años, 14 años, al seminario, al aspirantado. Y Ya. no viví la juventud, ¿no? Como todo adolescente, ya sea de una pareja, ya sea de la vida juvenil. Jessica, ponemos en silencio tu micrófono, por favor. Ya, seguimos, Julio. Digamos, no viví la vida de un adolescente normal, ¿no? 12, 13, 14 años es difícil, pues, tomar una decisión. Extrañaba el mundo, extrañaba Pero a los 25 años, ¿qué Bueno, situación tú te sentías? A ver, pues, te digo esto, mira, porque el tenor del vitidigo siempre tiene que ver con desmanchar, y desmanchar es vergüenza. claro, ¿Entiendes? Por ejemplo, tengo vergüenza de lo que... Esta zona tiene que ver con los oídos, ¿no? O la patilla, como tú dices. O sea, ¿qué hay en esta zona, no? También ver el gesto, ¿no? De repente de no escuchar algo de mi familia, y si no es escuchar, no sé por dónde va. Pero, bueno, ¿cuál ahora era tu entendí. drama, tu conflicto en ese tiempo? Bueno, yo creo que fue un tema muy fuerte porque tuve un hermano que falsificó mi título. Ya no lo ¿Ya? quería ni siquiera escuchar, ni siquiera verlo, ¿no? Porque yo estaba trabajando en un colegio particular, él utilizó mi título, ¿no? Se ¿Ya? hizo pasar por mí, ¿no? Y yo no supe. Entonces, cuando yo quise entrar a trabajar en el colegio del Estado, me di cuenta, voy a la ODEC, es decir, bueno, quiero trabajar, y me dice, ¿pero qué vas a trabajar si usted estaba en otro colegio? Usted estaba trabajando en el colegio Melgar, me dice, no, Leo, yo... Y me enseñaron, ¿no? Me enseñaron de que, mira, ¿y esto no estudias en este título? Entonces, ahí creo Julio, que... Julio, escuchen, toma conciencia, acaba de decir Julio el código. Escucha lo que me acabas de decir. Julio, de los 20 y tantos años, no quería ver, miren el vitiligo en los párpados, y no quería escuchar, y me daba vergüenza lo que había hecho mi hermano. Mancillar, ¿se acuerdan que les dije mancillado? Sentirme mancillado. Bueno, primero ¿Sí? para mí nuevo, pero bueno, sí. Sí, eso. Ese es el código del vitiligo, Julio. Entonces, si mi hermano, si ante el trabajo, si ante los demás me siento mancillado, manchado, y yo tengo que desmanchar mi honra, mi imagen, y no quiero ver, no quiero oír lo que me dicen, tu cuerpo activa un mecanismo, ¿ves? Donde no va a poder ver, o me voy a proteger de lo que veo, párpados, y esta zona de los oídos. ¿Sí? Ya, sí, entendí Muy bien. la raíz. Bueno, ahí tienen un poquito el código este es el código del vitiligo, ¿no? Bien. Gracias. Gracias, Julio. Gracias por tu participación. Bien, ahí estamos viendo un poquito de lo que es toma de conciencia, pero ven lo preciso del síntoma. Es muy claro, ¿no? Tiene levantada la mano Rocío y luego Silvia Perea. A ver, vamos, Rocío. Sí, eran dos preguntas. La primera en relación a lo que estabas hablando de la tos. Habías comentado que, por ejemplo, cuando son pequeños, en realidad el que vive el conflicto es la mamá, ¿no? O el adulto, en todo caso, lo entendí así. Y en el caso de la tos Sí, que señalabas, que, por ejemplo, que tiene que ver con la necesidad de marcar el territorio, en este caso, quien lo vive, si tiene tu niño o tu niña esta tos, que es muy común en los niños, entonces es la mamá, o también puede ser el papá, el que está vivenciando este conflicto. claro, normalmente hasta los 5 años los hijos están muy identificados con la familia, con el sistema familiar. Generalmente la mamá, pero no necesariamente, ¿ah? No necesariamente. O sea, habría que ver, porque ese rol materno de pronto lo hace el papá o de pronto lo hace con la abuela. Entonces, vamos a ver con quién más se identifica el niño.
pero sí, generalmente vamos a ver que es en tema de la dinámica de padre y madre, ¿no? Ya. Otra consulta, Paul. Esto tiene que Sí. ver con la pregunta primera que hiciste sobre un familiar, ¿no? Yo tengo un familiar que el año pasado, mi mamá justamente en el mes de diciembre nos enteramos que había desarrollado un cáncer al recto en fase avanzada. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, Ya, un poquito, ¿no? Del mismo, si bien entiendo que tiene que ver con no haber soltado algo, ¿no? Con ya. sentimientos muy fuertes de resentir y todo ello. De repente podrías dar una mayor explicación, ¿no? Para poder entender y mostrarle a mi mamá después este vídeo también. Porque de alguna Cáncer. manera lo entiendo. Pero al final le descartaron el cáncer entonces. No, no fue cáncer. Sí tiene cáncer al recto. Tiene cáncer, Y correcto. ya le han hecho su radio, está en ese proceso ahorita. Solamente me dicen los médicos fase avanzada, no me dicen más, ¿no? Eso es todo. Colo rectal, ¿no? Recto. Exactamente, exactamente a menos de 1 centímetro del esfínter anal. Bueno, eso es recto. Al punto que le han tenido que hacer una colostomía. Ya. Entonces, el recto es la porción final del intestino grueso, es endodermo o primera etapa de la biología. Es un conflicto de tipo sobrevivencia. ¿Qué significa esto? Es que es un bocado que yo me trago, pero que al final no puedo expulsar. La solución biológica es hago más intestino para poder eliminar mejor esto que no puedo eliminar. ¿Sí? Entonces, la solución biológica es el tumor. El tumor se da en la fase activa. Entonces, la persona generalmente es una cosa donde hay traición, ¿no? Traición. Los españoles hablan muy claro de esto, ¿no? Si te has dado cuenta, los españoles, perdón de la expresión, pero ellos hablan así, ¿no? Vete a la mierda, o bueno, no más que vete a la mierda, ve a tomar por culo, dicen, ¿no? El español, su hablar es este, ¿no? Ve a tomar por culo, que es, bueno, cuando alguien te trata de esa forma, ¿no? Te hace una cagada, una chanchada, una cosa fea, ¿no? Ese es el código biológico. Entonces, si ella resiente que alguien le ha dejado algo así, ¿no? Le ha hecho algo de esa naturaleza y ella no puede perdonarlo, soltarlo, ¿no? Soltarlo sería la palabra clave. Quizá también por ahí un poco está la noción de identidad, ¿no? Por eso la cercanía con el ano. El ano es cuarta etapa también, pero ya eso no es recto, ¿no? Eso es ano. Quizá por ahí la noción de identidad en el sentido de dónde me asiento, ¿no? Del lugar donde me asiento, donde me posiciono. Por ahí buscar un poquito también ese tenor conflictivo. Pero básicamente es esto, ¿no? ¿Cuándo le diagnosticaron esto? ¿Qué estuvo viviendo? ¿Sabes algo del conflicto de tu mamá? ¿Qué puede ser esto? A ver, bueno, si a grandes rasgos, me voy bien atrás, ha tenido bastantes infidelidades por parte de mi papá, quien ya no vive, pero años atrás, mucho conflicto con su hermana también. ¿Qué más? Justo cuando decía dónde me asiento, dónde me posiciono, bueno, yo vivo con ella desde hace unos añitos y de repente también es difícil la situación aquí, ¿no? No, el tener un lugar, no sé, me imagino yo. Ahora, que también tengo entendido, el año pasado me lo explicaste, ella vive un conflicto de desvalorización, tiene artritis, tiene problemas con los huesos, es su tendencia, ¿no? Desde que la conozco prácticamente, desde chiquita. Y bueno, cuando hablabas de esto, de la primera etapa de sobrevivencia, pues ella es huérfana de papá y mamá, desde muy pequeñita, desde 3 años, 3 y 1 año. Entonces, no sé si hay que ver todo eso. Y ella, años atrás, yo tenía chiquito, yo era niña y siempre se quejaba de estreñimiento cada cierto tiempo. Y por ahí leí algo que por ahí. Ujú. Muy probable lo que dices, o sea, la noción de traición, la noción de traición, ¿no? Y lo que se busca es que antes es el conflicto desencadenante y los conflictos que programaron eso. O sea, antes del desarrollo del tumor, por ejemplo, si el tumor tiene 1 centímetro o 2, buscar desde el diagnóstico 1 año, 2 años antes, un bioshock, un momento que desencadena la historia. Pero antes de ese desencadenante, muchos otros sucesos que programan, muchos conflictos que ella lo vive muy similar. Entonces, esa repetición continua de conflictos donde la persona lo vive de forma muy similar.
Eso creo que es la Paul, situación. Sí, una característica es que ella le diagnostican el cáncer el mismo día, un 23 de diciembre, que le diagnostican a mi papá, hace 10 años atrás. ya. No sé si algo tenga que ver. A mí me llamó mucho la atención. Sí, son ciclos biológicos repetitivos, son memorias biológicas, ciclos memorizados. En el sistema familiar tienen mucho que ver las fechas, pero bueno, básicamente es encontrar, o que ella encuentre, porque tal vez tú puedes darte cuenta, pero lo que te cura, lo que ordena es la conciencia de ese conflicto. Es que la persona se dé cuenta de esto que no tiene resuelto. ¿Sí? Muy bien. Bien, Listo, Rocío, gracias, Paul. gracias. Silvia Perea. Sí, Paul, una consultita. Rocío. Mira, yo tengo un familiar que tiene problemas de acidez. O sea, él, por ejemplo, Ya. él no puede dormir si no toma un bismutol, si no toma sal de Andrews, porque tiene la acidez que no le deja, ¿no? Ya. Y es de todos los días, siempre. En las noches es como que tiene el bismutol al costado, como si fuera, pues, ya parte de él, ¿no? ¿Qué edad tiene? 27. Ya. Bueno, siempre no descartar la alimentación como un conflicto biológico. O sea, la alimentación que sale fuera del sentido de lo natural ya en sí mismo representa un conflicto. Entonces, revisar la noción de alimentación también como una causa biológica, es un conflicto. A nivel emocional, bueno, pero eso es campo de otra área, ¿no? Entonces, si ahí hay un conflicto emocional o biológico, el estómago, su noción es bocado indigesto, o sea, una situación afectiva que me desborda, que no la puedo digerir, que es muy grande para llevarla yo solo. Generalmente pequeños problemas familiares que voy acumulando y que tengo yo que resolverlos, rumiarlos, rumiación ideativa, obsesión. O sea, me cargo problemas, tengo que digerir problemas, me dejan digiriendo problemas, cosas que no me toca, que las cargo y las estoy masticando y rumiando. Entonces, la acidez es o sea, el estómago hace más ácido para poder digerir mejor lo que él está tratando de digerir en su aspecto psíquico. Como ves, no es una cosa casual, no es al azar, sino que la persona está tratando de resolverlo, o su sistema biológico, ¿no? Entonces, de pronto es eso. Por ejemplo, en el trabajo me sobrecargan de un montón de cosas que no me tocan, pero si no las hago yo, ¿quién más la va a tener que digerir? Entonces, pero aguanto este tipo de cosas. O a nivel familiar. A veces el trabajo es mi segunda familia, o sea, no lo sé por dónde va, ¿no? Habría que ver por dónde lleva él el conflicto, desde cuándo, ¿no? Pero es una estructura más de su personalidad. Son conflictos de gota a gota, de mucho tiempo atrás. La persona no tiene una gastritis por un impacto, sino son pequeños impactos de mínimo que se van acumulando, generalmente. Y esto podría darse también a causa de que de repente algún problema por la separación de sus papás o algo así, o no tiene nada que ver eso. Sí, más que el contenido del conflicto, es cómo lo está viviendo la persona, porque si te das cuenta, o sea, por ejemplo, ¿qué significa para él el que sus papás se separen? De pronto para él es que él tiene que resolver muchas cosas familiares, ¿no? O se identifica con su mamá o con alguna de las partes y siente que tiene que digerir todo ese problema, o no lo sé. Ahora estoy especulando, imaginándome, partiendo del síntoma, pero siempre hay que preguntarle a la persona, no suponer nada. Claro. O sea, el hecho es, hay un síntoma biológico, hay un conflicto activo, hay una necesidad que él en su interno no está resolviendo. Entonces, de pronto la historia viene por sus padres, viene por el tema de pareja, viene por el lado laboral o es una confluencia de algunos de estos aspectos. Entonces, eso lo sale cuando le preguntamos a la persona. ¿Ves? Por ejemplo, acá el caso de Julio le hemos podido preguntar, ¿ves? ¿Y cómo has vivido tú? ¿Qué situación has vivido? Y él te dice, ¿no? ¿Ves?
me topé con la sorpresa de que mi hermano esto y la vergüenza, ¿no? No quiero ver, no dijo vergüenza, pero es como que algo que yo no quería ver y oír, ¿no? Y ahí está el código, ¿ves? Está cómo lo vive la persona. De Eso. acuerdo. Gracias. Muy bien, de nada, Silvia. ¿Qué más? Por ahí, a ver, pregunten. Paulcito, yo, Mariela. Mariela, dime. Mujer que a los 19 años se le diagnostica hipermetropía y obviamente empezó a utilizar Ya, lentes desde esa edad. Eh, Fue en desmejora, o sea, entiendo que siempre se le ha ido disminuyendo la visión y ya, después a los 67 años aparece presión ocular alta, la ya. intervienen con una iridotomía, una cosa así, Ujú. y ahora a los 70 años diagnosticada con inicios de catarata. O sea, Todo es visión, ocular. todo Ahí es hay ocular. ahí hay un tema transgeneracional fuerte y cada uno de esos diagnósticos tiene un código más sutil. Hay un libro de la escuela francesa que es Descodificación de los ojos. Es todo un libro, ¿ah? Porque la hipermetropía está tratando de resolver algo, la catarata otro algo, otro pequeño detalle, el glaucoma otro código. Entonces son tres códigos diferentes. No recuerdo todos los detalles de esa parte ocular, pero más o menos hay que ver la adaptación biológica. A ver, por ejemplo, la miopía es que mi ojo se adapta para ver las letras pequeñas. Tú ves a ver una persona que es miope y el miope te lee las letras más pequeñitas, ¿verdad? Y lo que Yo, no por ves ejemplo, de tengo lejos. miopía. Claro, a una persona miope, tú le quitas los lentes y sin lentes te ve pues casi un mismo microscopio, ve una pulga que tiene un lunar a la altura de la boca, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Entonces, la historia de esto es que recuerden que la enfermedad ocular o cualquiera es la adaptación para resolver el problema. Y por dar un ejemplo, ¿no? Un caso transgeneracional de miopía familiar era que uno de los abuelos lo habían estafado, le habían quitado los terrenos porque no sabía leer el contrato y ha visto que el contrato tiene letra pequeña, ¿no? Entonces, el abuelo se quedó en la nada, lo perdió todo porque no leyó y no vio bien los detalles. El enemigo era tan pequeño que no podía verlo, ¿ves? Solución biológica, segunda, tercera y cuarta generación, todos miopes. ¿Sí ven? Ya, eso es miopía. La hipermetropía es lo inverso, ¿no? Hipermétrope es que el globo ocular se adapta para poder ver bien de lejos. ¿Sí? Entonces, habrá que ver el significado biológico del conflicto. O sea, si yo no puedo ver bien de lejos, o puedo ver bien de lejos, voy a anticipar al depredador que viene a atacarme. Generalmente en la patología ocular vamos a ver situaciones donde yo no me puedo defender de algo que lo tengo muy cerca o que está ahí delante de mis ojos. ¿Sí? Esa frase, ¿no? En tu cara pelada, delante de tus ojos ha pasado y tú no has podido hacer nada. ¿Han escuchado esa frase? Entonces, eso, ¿ya? No lo sé, pero indaga en el aspecto transgeneracional, por lo que me dices, o del proyecto sentido de la paciente. Ya, Porque pero vivía la también puede mamá. ser, perdón, Paulcito, pero también Sí, podría ser algo que le pase en este caso a la misma paciente, ¿no? Porque ahorita que acabas de sí, sí, decir sí. esta simbología de situación donde no me puedo defender y está delante de mis ojos, entiendo que a esos 19 años, esta paciente, ella estaba estudiando una carrera en una universidad, pasando ya un segundo año, y el Ya, papá le invita a irse de Arequipa a Lima. Y en ya, Lima es como que entre que la engaña o algo así y la deja en Lima con los familiares del papá y le corta el continuar los estudios universitarios y, o sea, no es que la abandone, ¿no? Sino la deja para seguir estudiando, sí, pero tomar otro tipo de estudios. Entonces ella hace la referencia de lo que pasa es que uno no sabía qué es lo que iba a pasar conmigo, o sea, en un futuro, ¿no? En los días siguientes no sabía, ella estaba desorbitada por completo y lo otro era que no entendía cómo es que no se pudo dar cuenta ella de eso, ¿no? De la intención, entre comillas,
No del no papá pude, directamente, sino de la no, familia del papá. no pudo ver, ¿sí? No, No pude ver, no pudo ver. no pude ver lo que tenía delante. O sea, por eso tiene que adaptar mejor su globo ocular para poder verlo. Si ves, esta es la necesidad. O sea, mi cara pelada, lo que no he podido ver, si afino mejor mi globo, me da hipermetropía, lo veo de lejos venir al desgraciado ese. O sea, voy a poder ver mejor la intención que tienes. Claro, Por eso, claro. por eso hay gente que le dice, oye, tú estás ciega o te haces la que no ves, ¿no? Ujú. Decimos frases así, porque justamente lo tengo delante de mis ojos, pero no lo puedo ver. Los ojos se adaptan ante esto. El glaucoma, no recuerdo exactamente el código de glaucoma, tendría que revisar el diccionario, pero ahí hay detalle fino a hilar y cada uno de esos tiene aspectos, bueno, la catarata tiene que ver, igual ustedes saben, el cristalino, ahí se acumula, también es una forma para ver más nítido los colores, tiene un sentido en la catarata también. Entonces, pero todo gira en torno a esta problemática, ¿no? Sí. Gracias. El astigmatismo, Paul. Algo similar, Rocío, va a ser algo similar, o sea, es una situación que no puedo ver, que la tengo enfrente, pero no la pude ver, ¿sí? Entonces, quédense con este tenor. Sí. Sí, quería compartirte algo porque yo estaba distraída y me dio mucho impacto justo cuando hablaste de la miopía, porque yo padecí de miopía hasta que me enteré de ello, hasta los 20 años creo que me operé. Y claro, yo veía la letra pequeñita, pero a la más pulga que existe. Ahora no veo nada de pequeñito, a partir de que me operaron. Y es curioso porque mi familia varios son miopes y mi hijita es hipermetropía tiene, ¿no? Y justo tú señalabas este ejemplo transgeneracional de un abuelo que pierde todo y hizo impacto en mí porque, bueno, yo tuve un abuelo pues que le quitaron sus posesiones y a mi papá firmó algo sin ver bien y él nunca tuvo nada con problemas de la vista, ¿no? Y me llama mucho la atención que mi familia, pues casi todos, ¿no? Miope, y mi hija hipermetropía tiene, ¿no? Y en el caso de mi hijita, ya indagando un poco con lo que estaba estudiando, pues resulta que ella es doble de mi abuela. Y mi abuela, indagando un poquito más, mi abuelo por el lado paterno, a ella pues abusaron sexualmente, ¿no? Y entonces dije, miércoles, ¿no? Justo lo que tú decías, ¿no? Voy a identificar bien a mi depredador que viene a atacarme. O sea, me hizo mucho impacto. No sé si eso tendrá algo que ver, si esto soluciona en algo la situación que uno vive, lo detiene. ¿Cómo es? Claro, o sea, es que la corteza visual, que es la que está en relación a los ojos, es una corteza, o sea, los ojos son una extensión de la neurología. Yo me atrevería a decir que la patología ocular es una patología muy similar a la somatización neurológica. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando estudiábamos bio, vemos 3 niveles de la somatización. O sea, los conflictos somáticos, que son los diagnósticos que conocemos, ¿no? Del endodermo, mesodermo y ectodermo. Bueno, esos conflictos. Los conflictos neurológicos, toda la patología neurológica, que ahí están las enfermedades neurodegenerativas y no sé qué, y las enfermedades psiquiátricas como un tercer nivel de somatización. Pero si vemos el ojo como tal, el ojo es un órgano que tiene de todas estas capas embrionarias, pero netamente los ojos, a decir de una bióloga, yo lo sé por biología, no lo he leído en bio, es una comprensión particular mía. Yo creo que la patología ocular, dado que el ojo es un órgano, para esta bióloga, la doctora Curtis, Elena Curtis, yo me acuerdo que leía un artículo muy bonito sobre el tema ocular, y ella decía que era muy interesante porque el mismo ojo en sí mismo parece casi que tuviera una selectividad tipo el cerebro. Ella decía que la cantidad de neuronas que había en la retina y todo alrededor de la retina, o sea, es como una extensión de la corteza cerebral, que los ojos piensan casi en sí mismos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la patología ocular casi tiene que ver con los conflictos de esta naturaleza similar a la neurología. La somatización neurológica tiene un drama de doble contrariedad. Entonces, primero, son conflictos muy repetitivos de una situación dramática importante, o sea, son conflictos paralizantes, atención con esto, o sea, el depredador, hagan de cuenta esta imagen,
el depredador te lleva a la esquina y te amenaza permanentemente y no te puedes mover. Como el gato que lo agarra al ratón y se pone a jugar con el ratón, y el ratón no tiene escapatoria ni para acá ni para allá, y si se queda quieto se va a morir, y si se mueve también. ¿Sí? ¿Me entienden la imagen, la metáfora? Ya, de esa naturaleza son los conflictos neurológicos. Entonces, la patología ocular más o menos tiende a tener este tenor conflictivo. Entonces, son dramas donde la persona no puede hacer nada. Si se mueve, está jodido, y si no se mueve, también. ¿Sí? Bueno, dale. Gracias. A ver, ¿quién más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Paul, tendinitis en la mano derecha. Ya, muy bien. Tendinitis en la mano derecha. El tendón es tercera etapa de la biología. Son conflictos de movimiento, de desvalorización, y el tendón tiene la particularidad de, la palabra clave es desligarme o estar ligado a algo. O sea, me desvalorizo en relación a que no puedo estar ligado a alguien, no puedo estar en conexión con algo que yo quiero. O sea, tengo que ser fuerte para sostener esto. A ver, por ejemplo, una descodificación de Camaná sobre un tendón, hay un ganglión. Una señora que no puede ir a trabajar porque si va a trabajar descuida a su hija y tiene que estar ligada a su hija porque si ella se va le puede pasar algo a su hija. Entonces, ese conflicto hace una tendinitis o una patología de tendón en las manos, ¿sí? Porque su conflicto es, yo quiero estar ligada a mi hija, no me puedo desligar a mi hija, pero también quiero trabajar con mis manos. Y solución biológica, tiene unos gangliones en los tendones de ambas manos. Toma conciencia de esto, estoy hablando de hace unos días, y al rato me enseña, al día siguiente me dice, doctor, mira, mi ganglión ya está más chiquito y me duele menos, dice. Hicimos una sesión así de taller, así como con ustedes ahorita. Se dio cuenta más o menos de dónde venía y al día siguiente el ganglión estaba más pequeño. Tienden a desaparecer solos esos gangliones. Siempre que la persona resuelve también el conflicto, ¿no? ¿Sí? ¿Es un caso que conozcas de cerca, Ana? Soy yo. Ya eres tú. ¿Desde cuándo tienes el conflicto? O bueno, el síntoma. El síntoma, ya lo tengo un buen tiempo del año pasado, más o menos. ¿Qué tendón es? ¿Tendinitis en la mano, me dijiste? Sí, la parte posterior. Ya. Anterior. Por lo tanto, es algo que tú no quieres desligarte de algo que haces, o al revés, quieres estar ligada a algo que haces, pero no puedes. O sea, no lo sé. Pero la desvalorización siempre es esto. No puedo obtener el resultado que quiero, hay impotencia y hay la sensación, claro, como de falta de respeto, ¿no? Como que paso por encima. Bueno, incluso mucha sensación de culpa hacia mí mismo, muchas veces. Como que yo lo permito, yo quiero. Bueno, entonces, ¿qué mano es? ¿La derecha o izquierda? Derecha. Ya. Sitúate en el momento que empezó el conflicto y ahí pues hay una situación de repente que ya viene gota a gota de bastante tiempo atrás sobre tu trabajo, tu labor con tus manos. Es lo que tú haces. O sea, te obligas a hacer algo que no quieres, no puedes hacer algo que tú quieres en relación sobre todo a estar ligado. O sea, desligarme o estar ligado a algo que no quiero o a alguien, pero es trabajo, Ana. Gracias. Ok, dale. Muy bien, señoras y señores. Muchas gracias por su atención. Paul. Sí. Mira, Julio, dime. De veras que, ¿cómo es la vida a esta edad que tengo? Vengo a descubrir estas cosas. Ahora entiendo por qué
las compañeras han vuelto a querer buscar el curso, a profundizar o a repetir. De repente, como decía una de ellas, la segunda está en el gusto, ¿no? La segunda a saborear un poco más. De veras que las cosas que acaba de decir, como que es una cachetada de ida y vuelta, de poder entender un poco, a entenderme, comprenderme a mí mismo, comprender a muchas personas. Yo soy educador y Claro. veo en los adolescentes, ahora que han regresado al colegio, muchas situaciones que nacen desde la familia, desde la problemática misma social, muchos extranjeros que vienen de Argentina, de Colombia, de Venezuela, profesores que están muy tensos. Entonces, Ya. para mí va a significar mucho ahora estudiar, profundizar mucho más. De veras que he sido coach, pero lógico, he sentido que el coach tiene una parte muy bonita, ¿no? En el sentido de que cuando haces preguntas vas entrando al mundo para potenciar las capacidades y las cualidades de los chicos, de los profesores, etcétera. Pero esto me tocó mucho más, es decir, un poco más profundo. Y de veras, con las cosas que has ido diciendo, me he quedado inquieto, movido. Pero gracias por la oportunidad a Laura y a ti por las cosas que acaba de decir. No sé, yo creo que estoy recién aprendiendo a gustar este caramelito. No sé qué vendrá después, pero ahí vamos. Gracias. Está bien, gracias. Qué bueno, Julio. Claro, es que esto es para el apetito que uno tenga, porque si bien no todas las personas tienen este gusto o estas preguntas activas, ¿no? Bueno, ¿y qué es este síntoma? ¿Y qué es esto, no? Pero creo que a la mayoría cuando empezamos a escuchar esto, empezamos a entendernos a nosotros mismos, porque son funciones que sin que nosotros tengamos que desarrollar una patología o una enfermedad, son nociones de los conflictos que vivimos en nuestro diario vivir. Tenemos esta conflictiva, ¿no? Por eso es que el curso no solamente va a servir para que una persona alcance la salud o recupere la salud, sino va a fortalecer nuestra capacidad de resolvernos ahí donde estamos más inmaduros, más inconsciente, ¿no? Donde nos está operando un patrón conflictivo, un patrón fallido, ¿no? Entonces vamos a empezar a darnos cuenta de la ineficiencia de ciertos aspectos de nuestra psique y de nuestro cerebro. Entonces esto, como es universal, no implica de que tengamos que tener patología o enfermedad necesariamente. Así que claro, va a servir mucho para el quehacer educativo, para el coaching, para la psicoterapia, para la parte organizacional. Va más allá de la medicina, como les dije, ¿no? Así que qué bueno que caiga en manos de ustedes, que les sirva para su vida práctica y que empiece a hacernos cada vez más sentido, ¿no? Muy bien, gracias a Paulinho, todos. yo tengo un caso que quería consultarte. Sí. Mira, tengo fibrosis quística, Ya. fibrosis pulmonar en una paciente de 5 años. 5 años. 5 años. Ella fue melliza, su hermano murió a los días o mes de nacido porque lo operaron. No le habían detectado, pues es que tiene complicaciones con el estómago, esta patología, y no presenta mayor indicio cuando es una etapa temprana el ser humano. Se lo detectan a ella porque viene un especialista de los Estados Unidos a Perú y consultaron con él y le detectan el año pasado eso a la niña. Entonces, el caso va por... dime qué sucede ahí. Yo tengo ya un poco el caso. Ya. Lo estoy llevando y he tenido una sesión con ellos. Yo tengo un diagnóstico, pero quisiera que me des tu opinión para poder ver cuál es tu mirada. Fibrosis pulmonar, ¿no? Una pequeña. Sí. Ya. No fibrosis quística, sino fibrosis pulmonar, porque no es lo mismo.
ahorita te doy el diagnóstico exacto, porque tiene que ver gastrointestinal o algo así. La niña no come mucho. Ok, eso es fibrosis quística muy probablemente. Es una enfermedad del colágeno. Afecta el sistema digestivo y otras cosas. Y está afectando al páncreas. Pacientes de este tipo tienen un diagnóstico de vida de 30 hasta 40 y o algunos han llegado a los 50 años. Ya. Uh-huh. Y el diagnóstico exacto, espérate un segundito, por acá está. Pero más o menos pulmones. O sea, si hablamos de pulmones, yo detecté por ese lado y vi que, a ver, un ratito. Ahí te voy a buscar el diagnóstico exacto, pero, Sí. pero dame tu... Bueno, mira, ve. Es una enfermedad genética, tiene que ver con la producción de moco, es glándulas, pulmones, vías respiratorias. Son glándulas, adeno. Bueno, mira, ahí esta niña es un síntoma familiar, es un síntoma del yo familiar. Ella, a través del síntoma de la enfermedad, no hemos visto, como comprenderás, no es muy frecuente. Bueno, tengo que revisar el diccionario de bio sobre fibrosis quística, pero siempre hay que ir a la función biológica, ¿no? O sea, si sabemos el tejido afectado, vamos a poder deducir de ahí el código y revisar la casuística. Revísate igual los diccionarios de bio que dicen de fibrosis quística. No tienes que manejarlo todo, pero tienes que manejar el mecanismo, ¿no? Entonces siempre es buscar el síntoma. Por ejemplo, si esto está afectando las glándulas, el nivel de fibrosis quística, está afectando al páncreas, está afectando, va a ver qué órgano está afectando para entender de dónde puede venir la historia. Entonces, mira, si es páncreas, puede ser mucho la noción transgeneracional en relación a páncreas. ¿Qué es páncreas? La ignominia, la cosa más sucia que me han hecho. O sea, es una cagada, una cochinada muy fea que he tenido que tragarme. Esto a nivel transgeneracional. Buscar en proyecto sentido, o sea, qué vivió la mamá durante el embarazo, y a nivel transgeneracional una historia similar. O sea, historia transgeneracional de situaciones de tipo ignominia. Bocado muy, muy difícil de digerir, ¿no? Una cosa inesperada, de situaciones familiares, traiciones, cosas así, herencias. Páncreas también está asociado mucho con esas, ¿no? Cosas que no podría digerir. Es una cosa que me es imposible digerir o algo así. Por ahí, Laura, quizá alguna pauta, pero siempre busca, indaga secretos, historias familiares, porque esa niña, eso generalmente cuando vemos una enfermedad dura en tercera, cuarta generación en niños, la historia es secreto, o sea, busca cosas que no se saben a nivel familiar. Y la cantidad de secretos que hay en todos los árboles es inmensa, ya saben ustedes cómo es eso. Sí. Claro, Paul, fíjate que un poco para poder dar luz a este caso, el tema va por una mamá castrante, bastante rígida, con un padre muy, muy duro. El papá de la niña es muy dócil, muy dócil, y a la niña no se le permite ni jugar, o sea, no se le permite absolutamente nada. Yo detecto, según la historia que me cuenta, que llega a consulta, es que esta niña, pues pulmones, es un tema de, uno, por un lado, miedo a morir, miedo a la muerte. Otro, no puedo respirar, me siento asfixiada, ¿no? Entonces, mirando un poco desde ese lado de pulmones, lo que me dice a mí la función, y justamente cuando indago más en el caso, pues la mamá no le permite a la niña ser. No la niña está como acorralada, se siente como una madre muy castrante, muy recta, demasiado estricta. Y tiene un papá totalmente la polaridad. Y la mamá se molesta cuando el papá viene porque dice que la niña se desordena. Entonces, un poco claro, para cortar el tema. Sí. Y por otro lado, cuando la niña, yo veo el tema de por qué le está afectando ya al páncreas, es porque papá hace infidelidades en la dinámica, son 2, 3 infidelidades,
Y entonces la mamá lo que lo insulta a papá es de frente donde está la niña. Claro, porque él quiere simplemente limpiar lo que hizo la niña, que chorreó algo de leche, y ella se molesta que la niña se desordena. Entonces, claro, vete de aquí porque tú con tus putas, tú con tu esto, o sea, lo minimiza y le dice de todo. Entonces, imagínate tú, una niña donde está su depredador, que es la madre en este caso, atacándola a ella y atacando al padre, que es quien, entre comillas, la puede defender. Entonces, ahí vi un poco el complemento del tema de páncreas, ¿no? O sea, esto sale de una guarrada, como dicen los españoles, de un engaño, porque bueno, pues fue algo muy fuerte el tema. Y claro. La mamá viene de defender a su mamá, a su madre. La madre de la niña viene a defender a su madre de su padre que le engañaba a la mamá. Y luego ella, cuando se casa, tiene los engaños del esposo, que si tú lo ves no pareciera, pues una persona muy eso puede ser páncreas, ¿no? Ahí tienes una noción de páncreas transgeneracional. Sí. Ajá, por ahí vi páncreas, pero básicamente lo de la niña, no sé si me equivoco, voy a seguir con más sesiones, fue la primera, pero yo veo que lo de la niña es básicamente esa posesión que tiene la madre ahí en casa y que la niña no puede respirar. Eso fue un poco mi mirada. Quiero seguir indagando, por eso que te lo quería consultar un poquito para poder tener una mirada más amplia. Claro, pero más allí, sobre todo, busca la noción transgeneracional, porque, o sea, en este tipo de enfermedades degenerativas que vienen en la parte genética, hay una carga fuerte transgeneracional que está tratando de hablar a través de la niña. O sea, allí probablemente hay secreto, ¿no? Hay no dichos más importantes. Referente al enfoque al mismo pulmón enfoque, ¿no? o páncreas. En relación a ambas cosas, pero así esa noción genérica, secreto, cosas no dichas, no dichos, o sea, el tenor conflictivo es básicamente lo no dicho, lo no expresado, ¿dale? Eso, anímala a eso, a indagar y a sacar lo no dicho. Dale. Porque ahí hay secreto, ¿ya? Paul, una inquietud. Excelente, gracias, Paul. Voy por ese lado. Ya que hablas el tema transgeneracional, es decir, digamos, si hay un problema con el hijo, uno puede hacer una regresión de repente a una generación o a los papás para que en el caso si un niño está con una situación así, ¿sana a los papás, sana el hijo? No necesariamente porque depende de la edad del hijo, pero cuando son niños pequeños que están muy conexos al sistema familiar, se ve una mejora, o se ha observado, ¿no? Los cubanos tienen la data de que trabajaban con las parejas, la dinámica de pareja, y mejoraba la diabetes infantil, diabetes incluso dependientes de insulina, y sin hacer terapia con los niños. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que en caso de niños que están muy conexos al sistema familiar, cuando tú tratas la dinámica de los padres, va a haber un efecto muy interesante en los hijos? Cuando los hijos ya son mayores y adultos, o sea, va a depender del tipo de síntoma y del caso puntual para que el trabajo en los padres tenga un efecto hacia bajo influencia, ¿no? Transgeneracional. En general, en los niños, fuerte conexión transgeneracional. En el caso de si mis hijos están grandes, tenga o no un impacto, quizás es menor, pero también lo tiene. Claro que sí. Y claro, ya cada uno adulto tiene la responsabilidad de gestionar sus propias percepciones, su propia dinámica psíquica. Entonces, ahí no solo es lo que hagan mis padres, sino lo que yo mismo haga, pues por mi conflictiva, ¿no? ¿Sí? Pero bueno. ¿Y el adolescente, 11, 12 años? Sí, ya está empezando a cuajar su propia identidad, pero todavía está conexo pues al patrón familiar. Indagar ahí. Todavía hay un impacto. Sí, claro, hay una influencia fuerte. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que hasta acá dejamos hoy la clase. Les agradezco a todos. Gracias por la invitación, Laura, de nuevo.
y ya nos Gracias, estaremos viendo Paul. seguramente, pues. Paul, Sí, deja de la hecho, presentación gracias, para Paul. publicarlo. Ese ¿Perdón? Polcito, siempre es un lujo tenerte. No, te está pidiendo la Gracias. publicación, Ya, perdón, el PPT. el PPT lo envío a Laura, claro que sí. Ya. Listo, gracias, Paul. Paul, Listo. gracias por tu ponencia, de verdad, siempre impecable, extraordinario, hay tanto que aprender yo les dije, se los dije, vamos a estar con Paul, un lujo. Gracias, Paul, por tu Gracias, tiempo Laurita. y nos vemos nuevamente, y bueno, y también ahí vamos a ir viendo, porque Paul tiene una investigación, les comento, ustedes que son ya comunidad, tiene una investigación sobre biodecodificación, o bio, que tiene que ver con con la alimentación. Ya vamos a tener la oportunidad de tener un taller con Paul, pero solo de alimentación. Ustedes se imaginan esa información, y Paul ya lo viene trabajando como, Paul, ¿será 3 años, 4 años con este tema? 3 años. 3 años, ¿verdad? 3 años tiene haciendo investigación Paul sobre el tema de la alimentación, cómo influye, y desde su enfoque médico, como decodificador, no, extraordinario. Así que Paul, pronto estaríamos viendo, vamos a ver un tema con él también. ¿Ok? Ya, listo, queda. Bien, Laurita. Listo, Paul, chicos. un Muchas gran abrazo, Un abrazo. chicos. Nos Buenas estamos viendo noches. la Que estén próxima bien. semana. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, Ahorita, linda noche. y para todos, Hasta la próxima. en el Classroom he subido el diccionario de biodecodificación, Sí, algunos videos excelente. por ahí de lo que han dicho Paul, y cualquier iniciativa, otras cosas. Inclusive he visto algunos libros de los autores que ha pedido ahí. Sí, pues, se Yo puede. los tengo, esos libros, yo tengo esos libros. Ya vamos a ver cómo vamos a ir sacando, porque empezamos con los trabajos, chicos, vamos a empezar con los trabajos, porque mientras más leemos y escuchamos a los profesores, realmente nos queda mucha información. Y miren cómo han preguntado el día de hoy. Yo los felicito porque han hecho preguntas directamente. Eso es, a eso vamos. Hay que sacarle el jugo a los docentes. ¿Ok? Gracias, Laurita. El último detalle, Ya. que se inscriban para que encuentre esa información, que también voy a subir el video de hoy día. Gracias, Julito, un lujo. Nos vemos, Bye, nos vemos, cuídense mucho. Ya me acaba de enviar por la clase de hoy. Nos vemos, Gracias. cuídense Gracias, mucho. Laurita. Gracias, hasta el próximo Gracias, miércoles. Julio. Adiós, compañeros. Chao. Adiós. Bye. Chao. Cuídense.